LT11 Nacional y el INTA Concepción del Uruguay presentan INTA Radio. Contenidos radiofónicos vinculados a la ruralidad, sus procesos, sujetos y problemáticas. INTA Radio. INTA Radio. Ciencia, tecnología e investigación. Las novedades del INTA en todo el país, resumidas en una hora de radio. INTA Radio, en LT11, con la conducción de Gustavo Contenti. Bienvenidos. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de INTA con la gente, INTA Radio Concepción. Como todas las semanas nos reencontramos para comentarles las actividades del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en toda la provincia, con la colaboración, por supuesto, desde las experimentales de Concordia y Paraná, dado que este programa se produce aquí en Concepción del Uruguay, en la Estación Experimental de Concepción del Uruguay. Bueno, como les decía, las actividades de esta semana, una de la próxima semana, quiero decir, es decir, la que va desde el lunes 23 al 27, ¿no? Una de ellas es la que se va a realizar el miércoles 25 de forma virtual, como se vienen realizando últimamente todas las conferencias y todas las charlas, y está referida a lo que es diferimiento de campo natural como herramienta de gestión de forraje en sistemas pastoriles. Un poco lo que hemos venido tratando también con otros técnicos del INTA, con Sebastián Vitone, con Manu Munilla, con Alejo Re, sobre la forma de solucionar problemas de forraje que se pueden presentar en una época en que no hay, ¿no? Y más en estos momentos en que las condiciones climáticas, las precipitaciones no son tan abundantes, seguramente en poco tiempo puede haber. En realidad es una situación que se repite muy habitualmente en nuestra zona. Bueno, uno de los temas que se va a tratar en esta jornada, como les decía recién, diferimiento de campo natural como herramienta de gestión del forraje del sistema pastoril, va a estar a cargo de Martín Durante, que la semana pasada lo anunciamos, nos envió un audio invitándonos para esta jornada que se va a llevar a cabo a través del canal de YouTube de INTA Concepción del Uruguay, el miércoles 25, lo repito, el miércoles 25 de 14 a 15 horas. Esta conferencia se va a realizar en el marco de los ciclos de conferencias técnicas de la Estación Experimental de Concepción. No son los ciclos de conferencias técnicas en aviculturas, estos son los ciclos de avicultura, del Departamento de Avicultura. Esto comprende los demás departamentos de la Experimental de Concepción. Los invito a que escuchemos a Martín Durante, que nos cuenta de qué se trata esta aula. Hola Gustavo, muchas gracias por la invitación. Sí, actualmente estoy en Tacuarembó, en el INTA, que sería el análogo al INTA en Argentina. Tacuarembó está a 150 kilómetros de Paysandú, así que estamos cerquita. La realidad acá es bastante similar. Estoy trabajando en un proyecto que se llama Herramientas para ayudar al manejo del campo natural. Entonces, algunas herramientas tienen que ver con monitorear mejor los recursos, el recurso forrajero, fundamentalmente el campo natural, como para poder hacer un diagnóstico. Otros objetivos del proyecto son estudiar estrategias de diferimiento del campo natural y, por último, más a escala de sistema, cómo combinar distintas alternativas de manejo para favorecer o poder generar un manejo sustentable en todo sentido de los predios, es decir, que sea económicamente viable y ambientalmente sostenible, y para eso mismo lo que se busca es potenciar el campo natural, que es lo que le da estabilidad, ese recurso que le da estabilidad económica y en cuanto a la producción de forraje a los predios. Pero bueno, en la charla me voy a enfocar en el objetivo 2 que te comentaba, que es el de los diferimientos de campo natural. En este caso, ¿qué se entiende por diferimiento? Un diferimiento es fundamentalmente reservar potreros en momentos de alta producción para consumir cuando la producción es más baja. Bueno, ¿y por qué se hace esto? Porque el campo natural
tiene una falencia o una característica, que es que la producción es muy estacional. Tiene momentos como la primavera-verano donde es muy alta, en cambio en el invierno la producción es muy baja. Entonces, para poder balancear la oferta con la demanda animal, que es más constante, una estrategia puede ser esto de reservar forrajes en momentos de alta producción para aprovechar cuando el crecimiento del pasto es menor. ¿Qué características tiene este proyecto? ¿Qué tipo de estudios están haciendo? En el proyecto estamos abordando el estudio de los diferimientos a distintas escalas. En primer lugar, una de las preguntas que queremos responder es ¿qué potreros conviene diferir en distintos momentos del año? Entonces, para eso empezamos con un estudio a nivel de especies, para evaluar distintas de las especies más comunes, de qué manera acumulan forraje y a su vez cómo es la tasa de pérdida de calidad del forraje acumulado, para ver cuántos días es posible acumular o transferir el forraje de una estación sin que la pérdida de calidad sea tal que restrinja después la producción animal. Eso lo estamos haciendo a escala de ensayo en macetas, digamos, en invernáculos, y también tenemos ensayos en distintos lugares en el campo. Después, ya a otra escala más de sistema, estamos viendo cuáles pueden ser los objetivos o con qué objetivos pueden utilizarse los diferimientos, pensando en una estrategia ya a nivel de sistema. Entonces empezamos estudiando algunos diferimientos de verano. ¿Estos trabajos se van a mostrar en la charla de la próxima semana? En la charla vamos a mostrar algunas experiencias que ya largamos el año pasado y tenemos también este año sobre comunidades de Andropon lateralis o canotillo, como decís acá, o paja colorada, como se conoce allá en Argentina, que en general es un recurso menospreciado, digamos, porque pierde bastante calidad, pero lo que vimos es que si uno hace una limpieza, una fertilización, es capaz de acumular por bastante tiempo forraje de buena calidad. Entonces tenemos algunas experiencias en campo de productores de engorde de vaquillonas o de terneros, y bueno, entonces la idea es mostrar un poco esas experiencias en la charla. INTA Radio en LT11. Martín Durante, de INTA Concepción del Uruguay, actualmente en Tacuarembó, como lo decía, está allí trabajando en el INIA, que es una institución homóloga a lo que es similar a lo que es INTA acá en Argentina. En minutos más vamos a tener también a Elena Gagliano, con quien hemos conversado todo sobre huertas, sobre la planificación de las tareas para esta época de primavera-verano, ya verano, ¿no? Con información. La verdad que es muy de conversar con Elena porque continuamente nos informa, nos nutre de conocimientos y para esta gente que le gusta tanto la huerta y sobre la que nos preguntan muchísimo, esta es una información muy valiosa. Les quiero contar que en la Agencia de Extensión Rural de Concepción de Uruguay se está entregando semilla, pero los kits de ProHuerta, ¿verdad? Pero les sugiero que por mayor información, y no quiero equivocarme en lo que les pueda decir, así que les sugiero que por mayor información se remitan a 9 de julio 158, donde está la Agencia de Extensión de Concepción del Uruguay, o soliciten información telefónicamente al 42 52 74. Para la gente que no es del Departamento de Uruguay, recuerden 03442 42 52 74. El horario de atención, si no se ha modificado para el momento, es de 7 a 15, así que allí les van a saber informar respecto a este tema de la entrega de semillas. Por supuesto, tengan en cuenta empezar a producir semillas, que eso es lo mejor, mucho mejor que recibirlas, y la producción tiene un sabor especial, y por otra parte van seleccionando y se va adquiriendo mucho conocimiento en este sentido. Vamos a estar en un ratito con Elena, les decía. Ahora quiero comentarles algo de Concordia, de la estación experimental de Concordia, porque les decía al principio del programa, queríamos anunciar desde el principio las actividades de la semana que viene.
Esto se refiere al clúster citrícola provincial. Se va a realizar una jornada también, va a ser el jueves 26 a las 18:30 por el canal de YouTube de Concordia. Los temas de la jornada van a ser difusión, buenas prácticas agrícolas, normas de calidad, y sobre esta actividad nos cuenta de qué se trata Lourdes Ponzoni, que es la coordinadora del clúster. El clúster citrícola Entre Ríos es una iniciativa de mejora competitiva que es impulsada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Nación a través del PROSAP y la IPROCE, y que cuenta con financiamiento del BID. Es un clúster más de los 30 que ya vienen trabajando desde el año 2012 en distintos puntos del país, y este precisamente comenzó su proceso de conformación en abril de 2019 con el objetivo puntual de mejorar la competitividad del sector citrícola. El clúster en sí es un conjunto de empresas e instituciones que trabajan de manera interconectada, productiva, comercial, tecnológicamente, a través del mercado, de relaciones de cooperación, que se ubican en un mismo punto geográfico. En este caso hay actores, digamos, que intervienen, que son productores primarios, empaques, industrias, técnicos, instituciones científico-tecnológicas, distintas entidades gubernamentales que se vinculan precisamente acá para un objetivo en común. En este caso, en el de mejorar la competitividad del sector citrícola. Se conforma por 18 instituciones el clúster citrícola. Esto está bajo el marco institucional de una asociación ad hoc que formaliza el proceso de la conformación del clúster, donde, bueno, ahí es donde se analizan, se acuerdan y dan su sostenibilidad a las acciones de la mejora competitiva. Estas 18 instituciones que conforman el clúster vienen a ser INTA, SENASA, Federación del Citrus de Entre Ríos, distintas asociaciones de citricultores y empacadores de Federación, Villa del Rosario, Santa Ana, Chajarí, lo mismo que los municipios. Sí, me imagino que se conforma el clúster y se realiza se confecciona algún programa de trabajo, porque me decís mejorar la competitividad, en base a qué factores o en base a qué puntos, digamos, ¿no? Se vuelcan las problemáticas y se apunta a qué factores en particular para mejorar la competitividad. Sí, la metodología de trabajo, desde la conformación, digamos, implicó reuniones, intercambios acá que se fueron dando en el territorio con visitas a productores, asambleas abiertas o foros, donde toda esta información recolectada fue validada en la comunidad citrícola. Luego de esto, se hizo un análisis, un debate entre los actores, se propusieron una visión y una misión. Entre ellas, la visión es volver a posicionar a Entre Ríos como referente de cítricos dulces del hemisferio sur, abasteciendo de mandarinas y naranjas de alta calidad a los mercados tanto internos como externos. Y la misión que tiene el clúster para alcanzar esa visión es establecer un sistema de fuerte articulación entre los distintos actores del clúster que permitan ordenar las demandas que tiene el sector, promover acuerdos y generar una agenda de trabajo consensuada. Para alcanzar esto, se formularon 2 proyectos con componentes y actividades para mejorar aquellos aspectos que estén impidiendo el crecimiento sostenido del sector, que son el fortalecimiento institucional y un apoyo a la comercialización. Son 2 proyectos, digamos, y en base a eso se viene trabajando. Bien, en lo que es el aporte tecnológico, desde INTA Concordia deben tener seguramente un gran apoyo. Tienen muchísima experiencia los chicos de allí en lo que es citricultura, ¿no? Por supuesto, todas las instituciones que integran el clúster aportan su conocimiento. Tenemos gente demasiada capacitada que constantemente nos dan tanto de SENASA como INTA. La verdad que contamos con un nivel súper bueno. En eso, digamos, para trabajar se conformaron 7 subcomisiones de trabajo y cada subcomisión trabaja con distintas temáticas. En esos tenemos subcomisiones de mercado interno, mercado externo, temas fitosanitarios, de buenas prácticas agrícolas y normas de calidad, de financiamiento para el sector, y también hay otra subcomisión de comunicación y de desarrollo varietal. Cada subcomisión hay participantes de todas las instituciones, por lo tanto se genera un espacio hermoso, digamos, de discusión y donde se trata de llegar a
a generar una agenda de trabajo muy organizada y muy nutrida. La verdad que es re interesante participar de esas reuniones, que este año se dieron de modalidad virtual, por supuesto, pero bueno, se espera poder hacer otro tipo de reuniones donde la finalidad exclusiva es llegar al productor y por supuesto beneficiar al sector. Mencionaste recién modalidad virtual y es la jornada que se va a realizar la próxima semana, ¿no? Jueves 26 creo que es una jornada sobre citricultura, sí, referida a lo que es el clúster. Claro, aprovecho para mencionar esta es una jornada de difusión de BPA y normas de calidad que estamos organizando el clúster de la provincia junto a los distintos, en realidad son todos los que participan, tenemos INTA, SENASA, digamos, se lo va a hacer mediante plataforma de INTA de YouTube, pero con un link directamente ingresan, digamos, no hace falta inscripción previa ni nada. Es el jueves 26 a las 18:30 horas. En este caso particular se van a abordar temas de calidad e inocuidad y riesgos y de las buenas prácticas agrícolas obligatorias. Escuchás Interradio, NLT11, Nacional Concepción del Uruguay. Ivana Maldonado es comunicadora de la Estación Experimental Agropecuaria de Concordia y es quien nos pasa la data semanalmente de todas las actividades que tienen allí en la capital del citrus. Repasamos entonces la agenda para la próxima semana. Iniciamos hoy comentándoles que Martín Durante, en el ciclo de conferencias técnicas de INTA Concepción del Uruguay, va a estar disertando sobre diferimiento de campo natural como herramienta de gestión de forraje en sistemas pastoriles. Esto va a ser el miércoles 25 de noviembre de 14 a 15 por el canal de YouTube de INTA Concepción del Uruguay. Y recién escuchábamos a Lorena Lourdes Ponzoni de la ciudad de Concordia, coordinadora del clúster citrícola, que nos comentaba sobre la actividad que se va a realizar en ese marco, jornadas de difusión, buenas prácticas agrícolas y normas de calidad. Esto va a realizarse el jueves 26 de noviembre a las 18:30 por el canal de YouTube de INTA Concordia. Damos vuelta a la página y encontramos esta semana una noticia. Se realizó recientemente la renovación de autoridades de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Fueron electos los nuevos decanos de la Facultad de Ciencia y Tecnología, la Facultad de Ciencias de la Gestión y la Facultad de Ciencias de la Vida y Salud. La Facultad de Ciencia y Tecnología de la UADER tiene una estrecha relación con el INTA, con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, porque hay proyectos en común. Uno de ellos, sistemas de monitoreo para predicción de eventos críticos en cultivos. Este se realiza aquí en la Experimental de Concepción del Uruguay y hace no mucho tiempo Javier Pirchi nos comentaba sobre este proyecto. Y hay otro que se lleva adelante con la Estación Experimental Agropecuaria de Castelar y se trata sobre el sistema de monitoreo de incubadoras de pollo. Para conocer sobre la gestión de la nueva decana, Rosana Sosa Cito, hablamos con ella. Gracias, Gustavo, por las felicitaciones y por la oportunidad de charlar en este momento. Nosotros hace muchos años ya que trabajamos con INTA, la verdad que estamos muy contentos. El viernes hubo elecciones en la Facultad de Ciencia y Tecnología. Tuvimos, por suerte, el apoyo de todos los consejeros. Votaron por unanimidad esta fórmula que por primera vez la propuesta de decano es del interior de la provincia, siempre ha sido de Paraná, pero por primera vez, gracias a todo el trabajo que se viene realizando desde Concepción del Uruguay, tuve el orgullo de ser nominada decana. Obviamente acepté en fórmula con la licenciada Daniela Danz, que es de Paraná, así que es un reconocimiento, digamos, a tantos años de trabajo dentro de la sede y no solamente a mi persona, sino a todo el equipo de gestión. Rosana, ¿qué perspectivas hay para este periodo que te toca conducir desde el decanato? Mira, nosotros ya desde la sede, si bien por ahí no es tan fácil entender cómo es la estructura de UADER, en realidad la sede de Concepción del Uruguay es una sede que es tan importante en cuanto a tamaño, en cuanto a cantidad de carreras,
como la principal o la central, que es en Oro Verde. Nosotros acá localmente tenemos 7 carreras, nos espera 4 años de trabajar arduamente en lo que tiene que ver con toda la parte académica. Tenemos una ingeniería en telecomunicaciones, que es una ingeniería nueva, es la primer cohorte termina de dictarse este año, así que se nos viene por delante la acreditación de la ingeniería. Tenemos que volver a acreditar dentro de unos años la licenciatura en sistemas de información. Queremos trabajar en cambios de planes, no solamente en la sede de Concepción del Uruguay, sino en todas las carreras o en algunas carreras de la facultad, en toda la provincia. También queremos seguir trabajando fuertemente en lo que tiene que ver con la parte de investigación, que varios proyectos de investigación tenemos en forma conjunta con INTA, y todo lo que tiene que ver con la parte de posgrado. Nosotros tenemos 3 posgrados en la facultad, de los cuales 2 posgrados surgen o nacen en Concepción del Uruguay. Casualmente, el tercer posgrado es la especialización en gestión de proyectos de software, que comenzó a implementarse este año, en el mes de septiembre, y el año que viene, a partir de marzo, vamos a implementar lo que es la tercer cohorte de la especialización en educación científica. Por su parte, también vamos a trabajar en lo que tiene que ver la especialización en didáctica de las ciencias de la computación, que en su momento la primer cohorte se dictó con la Fundación Sadowski. En marzo del año que viene se lanza en forma conjunta Facultad de Ciencias y Tecnología y Municipalidad de Villaguay. Así que bueno, y obviamente trabajar fuertemente en todo lo que tiene que ver con las líneas de extensión y vinculación, que es característico al perfil de la universidad. Así que nos espera un arduo trabajo en estos 4 años que vienen por delante. Una actividad nutrida, ¿no? Con 7 carreras, ¿me decías? Sí, 7 carreras. Tenemos 3 de base tecnológica, la ingeniería en telecomunicaciones, como te comentaba, la licenciatura en automatización y control de procesos industriales, la licenciatura en sistemas de información y los 4 profesorados universitarios, que son matemáticas, física, química y biología, los 2 posgrados, especialización en gestión de proyectos de software y la especialización en educación científica, todo en la sede de Concepción del Uruguay de la facultad. En este momento, ¿qué proyectos tienen vigentes con el INTA, Roxana? Tenemos proyectos relacionados a la parte de arroz, que por Facultad de Ciencias y Tecnología participan Ernesto Ledesma y Walter Bell. Y bueno, estamos trabajando con algunos puntuales con INTA Castelar también, pero bueno, lo están todo trabajando el grupo a través del laboratorio, de tecnologías que tenemos en la facultad, y actualmente vigentes tenemos esos 2, si mal no recuerdo. Bueno, van a ser 4 años con bastante actividad por lo que me estás contando, así que toda la suerte y todo el éxito en este periodo. La facultad realmente está trabajando muy bien. Una muestra que llama la atención, y a mí particularmente, porque ustedes han estado al lado prácticamente del stand de INTA, ¿no? En la Expo Concepción, sí, es el stand que están presentando con todas las actividades que realizan. Realmente muy bien presentado. Bueno, y así han estado trabajando también en otros aspectos. Así que felicitaciones nuevamente y éxitos en estos 4 años de actividad ahí en la facultad. Muchas gracias, Gustavo. Somos radio. Somos INTA. La radio fue, es y seguirá siendo un medio de comunicación fundamental para nuestra tarea. Porque la radio potencia voces, replica conocimientos, promueve encuentros y democratiza la palabra. Seguimos sumando sonidos desde y para la ruralidad. Somos radio. Somos INTA. Nacional, la radio pública. Transmite LT11 Radio General Francisco Ramírez, Nacional AM 1560, la radio pública de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Argentina. Los viernes de 14 a 15 y los sábados desde las 7 de la mañana, INTA Radio. En LT11, Nacional.
Hace unos minutos anunciábamos que teníamos para hoy a una gran conocedora de lo que es la huerta y va aparte con una gran didáctica, ¿no? Por otra parte con una gran didáctica, una gran capacidad para poder explicar cada uno de los pasos en la huerta cuando hay que trabajar y preparar, hacer los compost, abonar, disposición de tablones, drenajes, un montón de actividades que se programan y de las cuales Elena Gagliano, jefa de extensión rural de la Agencia de Concepción del Uruguay, nos habla en esta primera parte de una entrevista que hicimos durante esta semana. Hoy vamos a conversar un ratito sobre la planificación de la huerta y las labores que debemos realizar durante estos meses de fines de primavera y ya prácticamente comienzos del verano. Cuando vamos a organizar la huerta o planificar la huerta, debemos tener en cuenta algunos factores que tenemos que para organizarnos, ¿no? Como por ejemplo el espacio que vamos a utilizar para cultivar, para realizar los almácigos, ese sería dónde lo vamos a hacer, con qué elementos vamos a trabajar, qué tipos de herramientas tenemos, qué insumos tenemos que tener disponibles, como por ejemplo las semillas, algún sustrato, algún tipo de compost preparado para el mejoramiento del suelo, digamos, para mejorar las condiciones, las propiedades físicas y químicas del suelo, tener la disponibilidad de agua de riego y tener también algunos elementos como regaderas o mangueras con los cuales realizar el riego, porque es una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta, que en esta época y sobre todo este año, como vienen las condiciones climáticas donde no está habiendo precipitaciones suficientes, está muy seco, como decimos vulgarmente, es muy necesario realizar riegos frecuentes. Y también tenemos que tener en cuenta que, dadas las condiciones de la época del año, la alta radiación solar y las temperaturas más elevadas, más sumado a la presencia de vientos, hace que haya una gran evapotranspiración del agua. Esto quiere decir que necesitamos reponer diariamente la humedad del suelo para que las plantas puedan tener un normal desarrollo. Por lo tanto, esa ya es una de las tareas que debemos tener en cuenta, que se debe realizar a partir de la primavera, verano y durante el verano, es decir, estos meses, con mayor frecuencia que en la época de otoño e invierno. Y sobre todo, como decíamos, teniendo en cuenta que está faltando muchísimo la disponibilidad de agua en el suelo porque no hay suficientes precipitaciones. Otra de las labores o tareas que debemos realizar es mantener los canteros, los almácigos, donde vamos a realizar la siembra o donde vamos a realizar los trasplantes, o los camellones o los caballones, como quieran llamarles, donde se hacen la siembra o trasplante de algunas especies como de frutos, como puede ser tomate, berenjenas, pepinos, zapallos, melón, que son especies que se cultivan durante la primavera-verano. Debemos mantenerlas libres de maleza. Esto es a través de alguna labor mecánica, mediante el uso de un escardillo o de una azada, con carpida, remover el suelo y eliminar todas aquellas malezas que pueden competir con el cultivo. Fundamentalmente en este momento van a competir, como decíamos, por la humedad del suelo. También compiten por la luz, por los nutrientes en el suelo, pero fundamentalmente ahora, dada la escasa disponibilidad de agua, va a ser un terrible competidor si dejamos que desarrollen las malezas en el cultivo. Y a su vez, cuando hacemos estas labores, lo que estamos permitiendo es una aireación del suelo, es decir, que en el suelo ingrese aire y por lo tanto tengan las raíces buena disponibilidad de oxígeno. Elena, ¿es el momento también de hacer un abonado previo a la siembra? Previamente sí, Gustavo, podemos, o sea, una vez que preparamos el suelo, tenemos el suelo limpio, preparados los canteros, sean tipo tablones o sean lomos o caballones,
En eso se incorporan, es el momento de incorporar algún compost o algún estiércol fermentado de cualquier animal, pero siempre y cuando haya estado pasado por el proceso de fermentación, es decir, de compostaje. Bien. Eso se incorpora antes de la siembra o antes del trasplante, o al momento del trasplante puede ser también, pero siempre con la precaución de que esté bien compostado para evitar daño de que las temperaturas que produzcan, si no fermentó en la pila y va a fermentar en el suelo, eso eleva la temperatura y lo que produce son quemaduras en el plantín o en las semillas, cuando está germinando la semilla, mata el embrión, ¿no? Es decir, que ¿cuánto tiempo antes de la siembra sería conveniente hacer la mezcla con el compost, la tierra con el compost? Si está bien, si estuvo fermentado por lo menos 60 días en una pila y compostado, fermentado, sí, previamente, sí, se puede incorporar en el momento de la siembra o del trasplante, no hay problema. Pero si no ocurrió ese proceso, debemos dejarlo mínimo 20 días en el suelo antes de realizar el trasplante o la siembra. Las hortalizas, ¿qué requerimientos, cuáles son los requerimientos en cuanto a nutrientes, digamos, más o menos es similar para todas las de esta época? Depende fundamentalmente del tipo de hortaliza que digamos, del órgano de la planta que se consume. Por ejemplo, las hortalizas de hojas requieren mayor aporte de nitrógeno. No quiere decir que no requieran todos los otros elementos, los otros 23 elementos químicos que absorben del medio, del suelo, del sustrato, pero sí en mayor proporción toman nitrógeno. Por lo tanto, debemos tener en cuenta eso. Por lo general, los compost tienen un equilibrio en cuanto a la disponibilidad de estos nutrientes y aportan una buena proporción de nitrógeno siempre y cuando no hayan sufrido un lavado de ese compost por exceso de riego o por exceso de lluvia en caso de épocas de muchas precipitaciones. Ahora que decís exceso de lluvia, me viene a la mente una pregunta que quería hacerte. Para aquella gente que está preparando los tablones y tiene un terreno con pendiente, ¿cómo es conveniente que disponga los tablones? ¿En forma transversal a la pendiente o en forma longitudinal? No sé si lo digo... Sí, cortando la pendiente, como decimos vulgarmente. Sí, lo conveniente es hacer, sean tablones o sea caballones, cortando la pendiente, pero es decir, en sentido transversal a la pendiente, a la inclinación del suelo. Bien. Pero no en forma total, debemos dejar algunos espacios o caminos por donde el agua deba circular, porque si lo hacemos, supongamos que el ancho del terreno son 10 metros y se hacen canteros de 10 metros de largo, 9 metros de largo, que corten totalmente la pendiente, cuando hay una gran lluvia, una precipitación muy pronunciada, lo que va a hacer el agua que va a correr por esa, va a tender a seguir el sentido de la pendiente, es cortar, romper los canteros. Entonces es conveniente dejar caminos o espacios por donde pueda así circular el agua en esos casos. Perfecto, y entonces, con respecto a los nutrientes, no terminé de cerrar, los de frutas, por ejemplo, el caso de morrones, tomates, pepinos, sandía, melón, son más, no tienen tanto requerimiento en cuanto al nitrógeno, o sí lo requieren, por supuesto, pero más fundamentalmente es necesario que haya una buena relación entre el aporte de nitrógeno y el aporte de potasio. El potasio es fundamental para todas las hortalizas de frutos. Esto le da mayor desarrollo, mayor calidad, mayor sabor, color, mayor intensidad de color a la fruta. Hay que tener en cuenta eso. Los compost y los estiércoles bien fermentados por lo general proporcionan, todos estos nutrientes en una forma equilibrada. INTA Radio en LT11. Si te gusta la huerta, no te vayas. Danos unos minutos, le damos un descanso a Elena Gagliano y ya vamos a volver con mucho más información.
Mientras tanto, vamos a la estación experimental de Concordia porque hay una propuesta para la realización de talleres barriales para la construcción de viviendas de madera. De este tema nos cuenta quien sabe muchísimo, que es el ingeniero forestal Martín Sánchez Acosta. Bueno, acá en Concordia, el CEDEFI, que se llama Centro de Desarrollo Forestal Industrial, que nos nuclea al INTI, el INCA, la Universidad Tecnológica Nacional de Concepción del Uruguay y a la Facultad de Arquitectura de Concepción del Uruguay, trabajamos desarrollando el tema de construcción en madera y estamos proponiendo el desarrollo de talleres que se denominan talleres barriales, donde se pueden construir las piezas parte de las viviendas. No, esto es algo que no requiere grandes instalaciones y que puede ser aplicable o bien a casos sociales de barrios marginales o a pequeñas empresas o emprendimientos que quieran encarar esta actividad. La propuesta es simplemente un taller que no requiere grandes dimensiones, más que nada el problema es acumular la producción, pero que se puede hacer por otro lado, donde este taller compra la madera a aserraderos de la zona, elabora los bastidores, que son básicamente los esqueletos en dimensiones que son fácilmente movibles a mano por 2 personas, así como las cercas o cabreadas del techo, que son los triángulos, por llamarle así, que componen el techo, y todo esto ellos lo comercializarían y con la venta el taller se hace autosostenible. Es más, el gobierno está proponiendo hacer barrios y está haciendo licitaciones en el cual podría ser un importante cliente y ayudaría a autosostener a estos talleres. Esto se puede complementar con capacitar a un pequeño grupo de operarios, solamente 4, que son los que levantan la estructura de la casa y ya después le dan lugar a los instaladores de siempre y a los que son operarios usuales de la mampostería. O sea que sería un circuito cerrado y autosostenible. Lo único que van a necesitar es un apoyo inicial para el tema de comprar maquinarias que no son para nada complicadas, las instalaciones, y comenzar comprando madera para hacer el acopio y empezar el circuito, ¿no? Una vez disponible todos estos materiales y la construcción de las partes, vos me comentabas en algún momento que este tipo de construcción también permite la autoconstrucción, digamos, no se necesita tener una gran capacitación para poder hacer su propia vivienda, ¿no? Claro, uno de los temas importantes es ese, que con un diseño muy sencillo y usando esos bastidores que ya estén hechos, simplemente con numerarlos, o sea, el que hace el diseño los numera y el que va a construir lo único que tiene que hacer es como armar un rasti, un Lego, como en mi época eran los 1000 ladrillos, donde se coloca a continuación siguiendo simplemente un croquis. No necesitan más que eso, lo que sí necesitan saber es cómo se agarran, cómo se colocan, que esto es una capacitación muy sencilla. Perfecto. Pero permite la autoconstrucción de personas que en sus tiempos libres pueden inclusive hasta ir preparando parte de estas piezas o adquirirlas y solos armarse su casa. Por otra parte, para aquellos que son un poco reacios a las terminaciones externas de madera, cabe aclarar que este tipo de construcción admite hacer una cobertura externa con los materiales tradicionales, ¿no? Sí, casualmente estos talleres lo que te brindan es la estructura, es el esqueleto y la capacidad de ponerle aislantes adentro y demás. El sistema en sí permite que la última capa hacia afuera y la última hacia adentro, o sea, la más interna, sea del material que el usuario le guste. Nosotros acá en Inca Concordia tenemos sobre la ruta 14 una casa que es ladrillo vista. Todo lo que da la ruta, la gente cree que es un chalet de ladrillo, pero es una casa de madera.
Y al interior lo mismo, hay gente, inclusive nosotros mismos, la monotonía de que sea todo madera a veces no gusta, entonces se combina con materiales muy modernos, muy fáciles de aplicar en seco y que hasta con tutoriales en internet uno los puede colocar, ¿no? ¿Una construcción rápida y liviana, Martín? Sí, lo rápido es esencial. O sea, las casas, nosotros una casa, para que te den una idea, de 3 dormitorios, 60 a 70 metros cuadrados, la hacemos en 3 semanas, llave en mano, ya pintada. Porque acá no hay que esperar, no hay tiempo de fraguado y todo se hace, habrán visto en televisión a veces los casos de Estados Unidos, se hace sumamente rápido y con un equipo chico, con 4 personas, eso es lograble. Rápido, por otra parte son muy vistosas, muy atractivas, y hasta ustedes tienen una muestra en Concordia que tiene una planta alta, ¿no? Sí, acá ya en Concordia hay varias construcciones. Tenemos una hecha por los canadienses de 2 pisos para que la gente vea, digamos, es una casa de alta prestación, de alta gama, pero también tenemos esta otra que te comento de una sola planta que es alcanzable a cualquiera. Bien. Y también es muy vistosa, todo con ladrillo vista, ¿no? En costos, bueno, es difícil hoy dar números, pero en porcentajes, para manejar y hacer una comparación con una construcción tradicional de material, aproximadamente, ¿cómo estamos? Mira, lo que sucede en las viviendas es, cuando es una casa de alta gama, los costos no pasan por ahí, sino que pasan a veces qué sanitarios querés, qué piso querés, qué abertura querés. Entonces, la casa, la gran ventaja es la rapidez de construcción. Hay un ahorro en la mano de obra que hace que tenga un porcentaje a veces del 10-15% menor, aunque la casa tiene mucho mejor prestación que una casa de ladrillo sólido. Ahora, en el tema de los barrios, sobre todo de tipo social, de gobierno, la diferencia es mayor. O sea, ahí ya se pasa del 20% por el hecho de que ahí es más incidente porque tienen menos anexos o cosas de lujo, si querés llamarle. Entonces, la ganancia es mayor y básicamente radica en el tiempo. Las casas de gobierno se terminan en 5 meses y la misma casa se termina en 1 mes. De ahí viene parte de sus ahorros, ¿no? Lo que es importante es destacar que la calidad y la prestación de la casa te va a permitir ahorros en el futuro, sobre todo de energía y en el confort, que son incomparables, ¿no? ¿Cómo deben hacer las personas que quieren comunicarse con ustedes y que quieren conocer un poco más en detalle? Bueno, la propuesta en concreta es la de generar talleres barriales. En principio lo que estamos tratando es de que sea los gobiernos municipales que se encarguen de esto porque necesita de un impulso inicial para que después sigan solos. Ahora, si hay pequeñas empresas interesadas, personas que quieran armar estos talleres, no tienen más que comunicarse con el INTA a través de cualquiera de las agencias, lo van a comunicar con nosotros, y en la zona de ustedes en particular está la gente de la UTN y de la UQ que los tienen al alcance de la mano. Escuchás Interradio NLT11 Nacional Concepción del Uruguay. Martín Sánchez Acosta de la Estación Experimental Agropecuaria de Concordia nos informaba sobre esta propuesta para la realización de talleres barriales para la construcción de viviendas de madera. Ante cualquier duda, cualquier inquietud lo pueden ubicar a través de la Estación Experimental, los comunicadores, o simplemente comunicándose con nosotros, INTA Concepción del Uruguay, y nosotros los derivaremos. Les decía que nos quedaba material con Elena Gagliano sobre la huerta. Hay muchísima información y realmente cuando empezamos a conversar con Elena no se sabe cuándo se puede terminar, porque continuamente nos da y nos informa material y más material. Así que bueno, en este caso hablamos sobre profundidad de siembra, distancia entre semillas, raleo, trasplante, control de plagas, horarios recomendados para el riego, que sobre esto hay algunos mitos, y mulching. Lo escuchamos. La profundidad de siembra de las semillas de las hortalizas
varía, depende de qué es lo que estamos sembrando, o es bastante homogénea? La regla práctica para la siembra, para la profundidad de siembra, nos dice que está dada por el tamaño de la semilla, para lo cual se toma 2,5 veces, 2 veces y media el diámetro mayor de la semilla. Es decir, si una semilla tiene de largo 2 milímetros, la profundidad de siembra va a ser de 5 milímetros, es decir, medio centímetro. Cuando hablamos, por ejemplo, de semillas de zapallo, de semillas de maíz, eso pueden estar a mayor profundidad, prácticamente 1 centímetro y medio, y no hay problema, digamos, para la germinación. Esto es porque el poder, digamos, de la energía germinativa que tienen las semillas depende fundamentalmente de las reservas que tienen. Y a mayor tamaño de semilla, mayor reserva, lo cual le va a dejar, les va a dar mayor posibilidad de atravesar esa capa de suelo hasta salir a nivel de la superficie. Y en cuanto a la distancia de siembra en las líneas... Y la distancia depende también de la especie, es muy variable de acuerdo a las especies. Todo lo que es de hoja, como por ejemplo espinaca, bueno, ya no es la época prácticamente, hay algunas espinacas resistentes a las temperaturas altas que se pueden sembrar todavía, achicoria, o acelga, se puede hacer a chorrillo, y luego en el caso de hacer esto es o en una línea desparramando en forma continua la semilla. Cuando germinan, cuando nacen, si han nacido muy denso, porque por ahí no tenemos bien calculado la mano como una sembradora, para distribuir la semilla en la superficie, se va a hacer un raleo. Se sacan las que están muy cerquitas una de otra. Y en el caso de acelga, por ejemplo, y remolacha, que son frutitos, también es necesario hacer un raleo porque de cada frutito germinan o nacen 4 o 5 plantitas. Y hay que siempre dejarla más fuerte, Elena, ¿y más resistente? Sí, y las otras especies dependen, por ejemplo, lo que es melón, pepino, se siembran a 40, 50 centímetros, zapallito de tronco, entre mata y mata, se hacen siembras por mata y se deja ese espacio. Y lo que es de trasplante, como en el caso de tomate, morrones, berenjenas, que se hacen previamente en almacén y luego se trasplantan, también se trasplantan aproximadamente a 40 50 centímetros de distancia entre plantas. Para tener una idea más práctica y cuando vamos a la huerta de todo esto que nos estás contando, que la verdad que es muy bien explicado, muy didáctico, pero vamos a la huerta y no la tenemos a Elena acá que nos está contando. ¿Una bibliografía o una guía práctica de rápido acceso podemos tener en internet? ¿La podemos encontrar en algún momento en alguna parte? En internet fundamentalmente están todos los manualcitos de ProHuerta. Si ponemos la huerta orgánica como título de búsqueda, vamos a encontrar los manuales de ProHuerta, está toda la bibliografía disponible. Y ahí podemos encontrar todo esto que nos estás contando. Exactamente, ellos tienen disponible toda esta información y con mayor detalle, por supuesto. También, bueno, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta en esta época del año es la presencia de insectos, tanto benéficos como plagas. Una de las cuestiones fundamentales es poder identificar cuáles son las plagas y cuáles son los benéficos para no producir un gran desequilibrio, ¿no es cierto?, en el sistema. Tenemos que tratar de tender a usar la menor cantidad posible de productos, ya sean de origen biológico o ecológico, como quieran llamarles, para controlar las plagas, porque cuanto menos rompamos el equilibrio, el sistema, digamos, solo va a tender a tener un equilibrio entre la presencia de insectos que son malos o plagas y los que son benéficos. Hay algunos, también hay guías, digamos, prácticas sobre el manejo, lo que sería manejo integrado de plagas o manejo ecológico de plagas, del programa de ProHuerta disponibles en internet.
Bien, y en cuanto al sistema de riego, vos mencionabas en este momento, es un momento de muy escasas precipitaciones, lo ha corroborado inclusive Nicolás Baiman en un informe que hicimos hace unos días. El momento de riego en la huerta, ¿hay horarios determinados en los que es conveniente hacerlo? Sí, por lo general en la mañana temprano o en las horas de la tardecita. Cuando no usamos ningún sistema de cobertura del suelo, que eso es otra práctica que podríamos implementar y sería necesario en la huerta, para evitar la evapotranspiración del suelo, las altas temperaturas que puedan perjudicar las raíces, el normal desarrollo de las raíces, y también nos retiene la humedad del suelo y hace que necesitemos regar con menor frecuencia. Son los acolchados, la protección con restos orgánicos, como le llamamos vulgarmente, o con la palabra mejor dicho, que no es nuestra, de nuestro idioma, el mulch orgánico, que es acolchado orgánico, que puede ser restos de algún cultivo, que puede ser viruta de madera, puede ser cáscara de arroz, alguna materia orgánica que nos proteja el suelo. Deberíamos regar, si no la tenemos, deberíamos regar por lo menos 2 veces al día, a la mañana y a la tarde. No es, no hay mucho daño con respecto al efecto del sol, como se dice, que actúa como lupa, la gotita de agua que queda sobre las hojas del vegetal, que actúa como lupa y concentra los rayos solares y produce quemaduras. En realidad no es así el efecto. La cuestión es que durante los momentos, de mayor radiación solar, las horas pico del día de más temperatura, lo que va a pasar es que se va a aprovechar mucho menos el agua de riego. Se produce prácticamente una evaporación antes de que el agua entre en contacto con la superficie del suelo y que se pueda almacenar en el mismo. Es decir, hay una gran pérdida de agua por evaporación por las altas temperaturas. Por lo tanto, es aconsejable, para tener un mejor aprovechamiento del riego, hacerlo durante las horas de la mañana o a la tardecita. INTA Radio en LT11. Elena Gagliano, con toda la información de huerta. Un día tenemos que hacer un programa completo, ahora en diciembre posiblemente, con todo lo que hemos hecho durante este año, no solamente con lo que Elena nos acaba de contar, sino también con producción de semilla y muchísimo material interesantísimo para aquella gente que le gusta la huerta. Antes de irnos, quiero agradecerles a la gente que está en la parte técnica, al Pato Ardáiz y a Teco Noir, que siempre están colaborando y dándonos una mano, más en esta época de transmisiones remotas, vamos a ver qué pasa, creo que así vamos a terminar el año. Y por supuesto a las emisoras, a las radios que retransmiten este programa. El Provincial Online y Radio Génesis AM970 de la provincia de la ciudad de Buenos Aires, Radio Nacional de Gualeguaychú, Radio Factory, la Universidad Nacional de Entre Ríos y a todas las radios de la Asociación de Frecuencia Modulada de la provincia de Entre Ríos, que semana a semana replican este programa, y para INTA, para nosotros es muy importante, muy interesante que se conozca nuestra información. Es la forma que tenemos, una de las formas que tenemos de llegar a ustedes, a la gente. Así que muchísimas gracias y hasta dentro de 7 días. La próxima semana nos volvemos a encontrar en INTA Radio. El programa del INTA Concepción del Uruguay, en el aire nacional, de LT11, AM 1560.